Bueno, después de haber leído los documentos, podemos hacer una disertación acerca de la información o las posturas críticas que tienen los diferentes autores, en este caso Miguel Ángel Husayún, y el documento de saberes ancestrales. Es muy importante lo que el doctor manifiesta en los diferentes documentos, ¿verdad? Sabemos que los pueblos indígenas traen una herencia colonial, ¿verdad? Y esa herencia colonial, pues, de una u otra manera todavía sigue siendo un epistemicidio, sigue matando el conocimiento, sigue destruyendo el conocimiento, sigue destruyendo los saberes en las comunidades. Y cuando nosotros queremos hablar acerca de la educación, entonces hablamos sobre la educación intercultural, nosotros diríamos sobre la educación en el territorio. Entonces, esas partes, esas posturas críticas que tienen los diferentes autores, cómo las comunidades indígenas desde su ámbito, desde su contexto, pueden empezar a generar unos epistemes, unos conocimientos que para el mundo occidental, pues los científicos siempre han pensado que han tenido la razón, que ellos son la fuente de la información, son ellos, pero nos damos de cuenta que los pueblos indígenas, pues, con todo esa de la multiculturalidad o pluricultural, multiétnico, ha venido haciendo unos desarrollos muy importantes, unos avances muy importantes por diferentes autores que podemos decir nosotros que hemos avanzado, pero también todavía vamos a encontrar, tenemos que empezar a descolonizar el pensamiento, la lengua. Si ves, también hay un ejemplo claro de la profesora de licenciatura que se gradúa, pero ella hace su investigación, la hace en su lengua. Entonces las universidades y las instituciones también tienen que estar en la capacidad de entender. ¿Sí? Cuando hablamos de lo intercultural, estamos hablando que debemos de aprender a entender el otro mundo opuesto hacia nosotros, el otro mundo que nos rodea, el otro mundo que está al lado de nosotros, y nosotros pues poder empezar a tener otros horizontes o tener otras posturas críticas, reflexivas. Es muy importante esa parte. El doctor hablaba sobre la homogenización, ¿verdad? La instrumentalización. Nosotros sabemos que como cultura por muchos años hemos sido instrumentalizados, y las instituciones vienen instrumentalizando el conocimiento, el saber, y tampoco es un secreto que la educación en los territorios han venido segregando ese conocimiento, imponiendo ese conocimiento. Entonces pensamos que cuando nosotros, por ejemplo, damos las clases en español y no en la lengua materna, en la lengua originaria, entonces ahí empezamos nosotros a tener a poner en práctica esas herencias, esos rasgos colonial, a poner en práctica, a proliferar esa práctica de colonial, y eso es lo que los autores buscan. Los autores buscan que el conocimiento, ¿verdad?, de los pueblos indígenas que ya se han venido trabajando como patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Esos conocimientos, esos saberes que están dentro, están implícitos en los territorios, implícitos en los pueblos indígenas, también puedan ser explícitos, también podamos nosotros demostrar, podemos darle a entender al mundo que nosotros también tenemos unas lógicas diferentes, que nosotros también pensamos y nosotros pues generamos también conocimiento. Entonces, cuando Miguel Ángel Husayún
habla sobre cómo mira el mundo occidental al pueblo, ¿sí? Cómo la escritura influye mucho cuando nosotros no sabemos leer ni sabemos escribir, pero sí sabemos hablar las narrativas, las historias, las experiencias. Nosotros somos orales, pero cuando empezamos a escribir, las escuelas más nos enseñan a nosotros la escritura del español, pero no nos enseñan la escritura de nuestra lengua. Entonces eso hace que la lengua española desplaza a la lengua originaria. El niño empieza a conseguir más información, el estudiante, los educando y las educando empiezan a tener es un encuentro diferencial. Entonces ellos empiezan a desplazar su lengua originaria por la español. Entonces ahí empieza un dominio, ahí empieza un ejercicio del dominio de la lengua. Entonces todas esas categorías que nos elevan a nosotros como pueblo, también es importante poner en práctica que el indígena pueda hacer un documento, pueda exponer una monografía de grado, pueda existir los medios, difundir por los medios, porque eso lo que hace es ayuda a contribuir la lengua, la identidad cultural, lo identitario, ¿sí? Entonces habla de un etnocidio, porque nosotros siempre hablamos de genocidio, pero si nosotros nos vamos a las culturas hay un etnocidio, ¿verdad? Es la desaparición del indígena, de su territorio, de su contexto. Pero también nosotros podemos decir que existe el etnoepistemicidio, que es el acabamiento o la destrucción del conocimiento del indígena, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esas categorías, que esos documentos, explicarlo, pues uno duraría tiempo y horas explicándolo, para poder entender de qué forma, para poder entender desde otros posibles, desde otros horizontes, que existen otras posibilidades de entendimiento, de relación, de una diversidad de pensamiento y de sentimiento. Entonces es importante pues tener en cuenta estas críticas de los autores ya mencionados.